amarte. Te alabo en el día, te alabo en la noche, te alabo en el medio, estando rodeado, porque cuando alabo, tú estás a mi lado. ¿Listo? Mientras tenga aliento, mi alma canta Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 8. Así es que ahora que viene el fresco, tienen la oportunidad de sacar sus chamarras de los Dyers. Me acordé por... Yo también tengo la mía. Yo tengo en el base. Yo antes era fanático, ya no soy fanático, soy aficionado. Pero, o sea, yo tengo mis chamarras y mis cachuchas tengo varios equipos favoritos. Uno de ellos es los Dyers, los Yankees, Astros, Bravos de Atlanta. Esos son los que más pero más Yankees y Dyers. Así es que ahora que viene el fresco ya puede empezar a sacar sus chamarras de los Dyers, de los Yankees. Amén. Muy bien. Mateo 8, verso 18. Aleluya. Le damos gracias al Señor en esta mañana por cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales y de los digitales que nos están mirando, y esperamos que en esta mañana el Señor nos ministre, su Espíritu Santo haga en nosotros lo que Él quiere hacer en nuestros corazones. Amén. Dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permite que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Incline su rostro. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Hoy revélanos tu palabra, Espíritu Santo, de tal manera que la podamos entender, que la podamos guardar en nuestros corazones, la podamos confesar con nuestros labios y la podamos poner por obra en nuestras vidas. Confirma tu palabra, Espíritu Santo, trayendo libertad, sanidad, restauración, fortaleza, gozo, paz, ánimo, bendición, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Tome su asiento. Hoy vamos a mirar una cuarta cosa que nos puede alejar de caminar con el Señor correctamente. Hemos hablado que si en un momento las riquezas o la abundancia pueden convertirse en un obstáculo para que sigamos al Señor, entonces nos tenemos que despojar de aquellas cosas que nos estorban. A veces pueden ser las posesiones económicas o materiales o el dinero. Hemos hablado de la falta de perdón, que fue lo primero que hablamos. Cuando nosotros no perdonamos, eso
no nos permitirá seguir al Señor, caminar con el Señor, porque a veces nosotros guardamos tantas cosas en el corazón, de cosas que hemos sufrido o cosas que nos han hecho, y ahí están esas cosas estorbándonos, que nosotros tenemos que despojarnos de eso si queremos seguir al Señor. Hablábamos de los afanes de la vida que también nos alejan de Dios, de seguir al Señor. Hoy vamos a hablar de la familia. Vamos a hablar de nuestras relaciones personales. Vamos a hablar que a veces nuestra familia nos estorba para seguir al Señor y para servirle a Él. En esta porción que nosotros leemos, dice aquí la Escritura que Jesús había mucha gente, dice, siguiendo a Jesús. A Jesús lo seguían miles, lo rodeaban miles, lo seguían miles, y tanto así que lo empujaban, de que el Señor no podía caminar libremente. En una ocasión, cuando el Señor va rumbo a hacer un milagro a la casa de Jairo, dice que era tanta la gente que lo empujaba, lo presionaba, y Jesús hizo una pregunta: ¿quién me tocó? Pero es que lo iban empujando, y luego Pedro le dice: ay, Señor, ¿cómo que dices que quién te empujó? Todo el mundo te está apretando, y tú, ¿quién me tocó? Dice, y luego dijo el Señor Jesús: es que alguien me tocó porque salió de mi virtud. O sea, aunque la gente lo tocaba, aunque la gente lo apretaba, no todos recibían la bendición, no todos recibían el milagro. Es lo mismo que vemos aquí. Jesús, rodeado de mucha gente, de miles de gentes, vemos que Él tiene, o dos personas tienen una plática con Jesús. De miles. Entonces, dice que en esa multitud viene un escriba. Un escriba eran los que interpretaban la ley, la Torá. Eran los eruditos, los que se encargaban, los teólogos, los que se encargaban de interpretar la ley y mostrarle al pueblo cómo servir, cómo amar, cómo seguir a Dios. Entonces este escriba, que está siendo tocado por las enseñanzas de Jesús, porque recuerde que Jesús hablaba palabras de vida. Y veíamos el domingo pasado que la palabra es como un espejo, que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, ella nos va a revelar lo que hay en nuestros corazones. Y cuando nosotros somos revelados lo que hay en nuestros corazones, tenemos dos actitudes que podemos tomar: o nos enojamos, nos molestamos, o aceptamos la palabra de Dios, que puede transformarnos, que puede darnos la victoria en la situación por la cual nosotros estamos atravesando. Entonces es por eso que la Escritura dice que Dios espera que nosotros seamos hacedores de la palabra y no oidores. Muy a menudo nosotros somos oidores olvidadizos. ¿Y qué tendríamos nosotros que hacer para no ser oidores olvidadizos? ¿Qué tendríamos que hacer para no ser oidores olvidadizos? A ver, ayúdenme. Apuntar, escribir. Cuando usted va al mandado, cuando mi esposa me manda de pronto ahí al mandado a traer algo a la tienda, a veces se nos olvida, ¿no? Pero si apuntamos, ahí está. A veces uno es medio flojo. Yo, por ejemplo, a veces digo, pues mándame un mensaje, que es lo que necesitas.
Y ahí en el mensaje pues ya ve uno todo lo que, si no, se le olvida a uno. ¿Les pasa eso? Entonces, para que no se nos olvide la palabra de Dios, ¿qué tendríamos que hacer? Escribir, tomar nota. Eso es muy importante, tomar nota. Imagínense si los escritores sagrados, Mateo, Juan, los evangelios, no hubieran tomado nota de todo lo que Jesús hizo. Los escritores bíblicos no tuviéramos Biblia. Y entonces nos guiaríamos no por la palabra de Dios. ¿Por qué nos guiaríamos? Por las tradiciones, por los rumores. Y hay iglesias o religiones que se guían o le dan más importancia a las tradiciones que a la palabra de Dios. Entonces las tradiciones se distorsionan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces es muy importante que nosotros tomemos nota para que lo que Dios nos habla no se nos olvide, porque se nos olvida. Si yo le pregunto en esta mañana de qué hablamos hace 2 semanas, ¿usted no se acuerda? Además, ni de la semana pasada se acuerda. ¿Por qué? Somos oidores olvidadizos. Y Dios pide de nosotros que no seamos oidores, sino que seamos hacedores de la palabra de Dios. Entonces, para que no se nos olvide, tome nota. Porque si usted no toma nota, cuando usted va a la escuela, usted va a tronar como palomita. ¿Cuántos fueron a la escuela? Y cuando íbamos a la escuela, ¿qué teníamos que tomar? Nota, porque viene el examen. ¿Usted cree que Dios no nos toma prueba? Él nos prueba. De lo que nosotros escuchamos, de lo que nosotros aprendemos, entre la semana va a venir una prueba para probar lo que aprendimos o lo que no aprendimos. Y nos damos cuenta que tronamos. ¿Por qué tronamos? Porque se nos olvidó lo que aprendimos. Así sucede en la vida. Cuando vamos a la escuela tenemos que tomar nota para cuando venga el examen y estamos ahí. Hacer las cosas materiales, le damos esa importancia, porque cuando vamos a la escuela, a la universidad, queremos tener un título, queremos graduarnos. ¿Quién va a la universidad a perder el tiempo? ¿Con qué objetivo se va a la universidad, a la escuela? Con el objetivo, en verdad que ni siquiera para aprender. A mucha gente no le interesa aprender, porque en realidad en el trabajo a veces nada que ver con lo que aprendí en la escuela. Pero en realidad el objetivo principal que la gente va a la universidad es para obtener un título. Y claro que le ayudan las lecciones y lo que aprende, pero su objetivo es obtener un título. A lo que me refiero es esto, el enfoque que quiero darles es este. Nadie va a la universidad sino para obtener un título. Y luego ya sale ahí como licenciado en letras, licenciado en derecho, licenciado en números, en fin. Toma una licenciatura, ¿verdad? Pero a lo que me refiero, ¿quién va a la universidad, a la escuela, a perder el tiempo? Para que digan que yo fui a la universidad, o para que digan que yo salí de la universidad. Eso no sirve de nada. Uno va con el objetivo de obtener un título, ¿cierto? ¿A qué venimos a la iglesia? ¿Con qué objetivo? De entretenernos, de escuchar la palabra de Dios,
o de hacer la voluntad de Dios? ¿Qué escogería usted de esas tres opciones? Entretenernos. Le voy a dar otra cuarta opción. Entretenernos, apaciguar nuestra conciencia, oír la palabra de Dios o hacer la voluntad de Dios. ¿A qué vendríamos a la iglesia? ¿A entretenernos? ¿A cumplir? ¿A apaciguar nuestra conciencia? ¿O a hacer la voluntad de Dios? Venimos a aprender para hacer la voluntad de Dios. Venimos a aprender para poner por obra la palabra de Dios. Amén. Entonces, este escriba le dice al Señor Jesús: Maestro, te seguiré, porque había quedado impactado de las enseñanzas de Jesús. Muchos escribas que escucharon la palabra de Jesús, en lugar de traer convicción a sus vidas, porque Jesús hablaba palabra de vida, en lugar de traer convicción a sus vidas, se enojaban y se molestaban con Jesús, porque se habían conformado con una religión. Como hoy en día mucha gente se conforma con venir a la iglesia como una religión, pero Dios no es una religión. Entonces el escriba está impactado por las enseñanzas de Jesús y le dice: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. A donde quiera que vayas, yo te seguiré. Hablando del título de la universidad, de la escuela, dice el apóstol Pablo, voy a parafrasear lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, cuando dice: a la verdad en el estadio todos corren para ganar una corona corruptible, una corona de guirnaldas. Ahora no dan una corona de guirnaldas, le dan una medalla de oro o le dan un trofeo. Antes era una corona de guirnaldas que le ponían en la cabeza al triunfador. Entonces el apóstol Pablo dice: a la verdad en el estadio todos corren para ganar esa corona corruptible. Y luego dice Pablo: corran de tal manera que la obtengáis, pero no la corona corruptible, sino la corona incorruptible. Ok, ¿qué le quiero decir? Vengamos a la iglesia de tal manera que obtengamos esa corona. Así como vamos a la escuela para obtener un título, vengamos a la iglesia con la meta de que obtengamos la corona de la vida, la corona incorruptible. O sea, que el propósito de venir a la casa de Dios no es para cumplir, no es para apaciguar nuestra conciencia, no es solamente para oír la palabra, sino para oírla y ponerla por obra. Amén. Entonces, con ese objetivo tenemos que venir. ¿Para qué? Para que cuando nos toque el turno de partir o toque la trompeta, usted se va con el Señor. Porque en realidad cuando el Señor venga, le tengo una buena o mala noticia. No todos los que venimos a la iglesia nos vamos a ir al cielo. No todos. Pero usted debe estar seguro que usted sí se va. ¿Cómo yo voy a estar seguro que yo sí me voy? La gente dice: no, es que yo voy a ir. Cuando uno le pregunta a la gente: cuando usted se muera, ¿a dónde se va? ¿Al cielo o al infierno? No, pues a donde Diosito me mande. No, Diosito no lo va a mandar a usted. Diosito le está dando oportunidad todos los días de que se enderece, para que usted vaya con Él. Les decía en el funeral el jueves de mi cuñado, en la predicación, le decía: es que Dios nos da oportunidad todos los días. No que cuando yo esté muerto allá la segunda oportunidad. No hay ninguna segunda oportunidad, es mientras tengamos vida. Amén. Y
tenemos la oportunidad. No, Diosito no nos manda a donde Él quiere. Dios nos da todas las oportunidades del mundo para que lo buscamos, para que lo amemos y para que lo sirvamos. Amén. Por ello venimos aquí, porque lo necesitamos, no porque somos perfectos. Ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Todos tenemos fallas y errores y estamos luchando con nuestra naturaleza pecaminosa. Unos batallan más que otros, según como nosotros decidamos crucificar la carne. Estamos luchando, pero estamos aquí porque lo necesitamos. Amén. Entonces, el escriba le dice al Señor: Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas, porque estaba impactado por las enseñanzas de Jesús. Y les decía semanas pasadas, Jesús le dice: mira, las zorras tienen sus guaridas, las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. O sea, lo que Jesús le estaba diciendo: si tú me vas a seguir por una recompensa material y económica, yo no tengo nada que darte. Nada tengo que darte, porque mi reino no es un reino terrenal. Jesús lo decía, ¿verdad? Es un reino espiritual, es un reino celestial, es el reino de Dios después de acá, de la vida. Así es que si tú buscas riquezas, buscas prosperidad, buscas abundancia, como el evangelio que hoy se predica lamentablemente en este tiempo, de que le dicen a la gente: usted acérquese a Dios y va a ver cómo Dios le va a bendecir, cómo lo va a prosperar, cómo lo va a multiplicar, cómo se le van a solucionar todos sus problemas. Y esto es puro cuento, es mentira, es una distorsión del evangelio. Sí sucede todo eso, pero cuando tú caminas con Dios con un corazón transparente, cuando tú no vas tras la riqueza, cuando tú no vas tras la abundancia, cuando tú no vas tras la bendición, Dios te bendice cuando tú vas tras Él, no tras las cosas materiales. Vienen todas esas bendiciones, te alcanzarán, dice Deuteronomio 28, ¿sí o no? Dice que si nosotros obedecemos a Dios, que si nosotros amamos a Dios, que si nosotros le servimos a Dios de todo corazón, todas estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Pero vamos tras Dios, no tras las cosas materiales. Entonces fue lo que Jesús le dijo al escriba. Ahora vea esto. Jesús nunca le dijo al escriba: sígueme. ¿Por qué entonces el escriba le dijo: Señor, yo te seguiré a donde quiera que tú vayas? Jesús sabía y conoce las intenciones de cada uno de nuestros corazones. La Biblia dice que Jesús no necesitaba que nadie le dijera lo que había en el corazón de los hombres, porque Él sabía lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Por eso Jesús, cuando el escriba le dice: te seguiré a donde quiera que tú vayas, Jesús conocía de dónde venía esas palabras, con qué intenciones venían, porque Jesús sabía lo que había en el corazón de ese escriba. ¿Qué quiere decir esto? Que el escriba, su respuesta a Jesús, su correspondencia a Jesús, como correspondió a Jesús, fue motivado de sus emociones, no de su espíritu. Mire lo que Jesús dijo: el que viene a mí, no lo echo fuera. Porque Jesús dijo que los únicos que pueden ir a Él son los que el Padre lleva. O sea, lo que el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, cuando el Espíritu Santo nos redarguye, es el que nos lleva a Jesús. Pero este hombre no estaba siendo llevado por el Espíritu Santo, estaba siendo guiado por sus emociones.
¿Sí me explico? Por eso Jesús no lo llamó a él. Él solo se llamó. Así como hay muchos que se ponen de pastor y solo se autonombran pastores, se autonombran evangelistas porque son sus emociones, no que Dios los llamó. Porque por lo general cuando Dios llama, la gente pone peros. Cuando Dios llama, no, es que yo no puedo por esto, es que veamos el llamado de Moisés. ¿Se acuerda cuando Dios llamó a Moisés? Le puso tantos peros, pero es que Dios lo había llamado. Así es, por lo general, cuando Dios nos llama, nosotros le estamos poniendo tantos peros, y cuando Dios no nos llama, nosotros estamos de aprondones. Por eso, este hombre no estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, estaba siendo guiado por sus emociones, por sus emociones. Él se veía en el futuro, en abundancia, en prosperidad, con una categoría, y Jesús le dijo, yo no tengo ni en qué caerme muerto, no te puedo dar lo que tú esperas. Mira, una zorra tiene su guarida, su cueva, donde refugiarse, donde descansar. Un pájaro tiene un nido donde dormir. Yo no tengo donde reposar la cabeza. Si es que como Jesús conocía la intención de su corazón, que él estaba siendo emocionado, hablando por emoción. ¿Y cuántas veces nosotros nos acercamos a Dios por emoción y no por convicción? ¿Qué es lo que sucede cuando nuestras vidas se guían por la emoción? Cuando nuestras vidas son guiadas por la emoción, cuando todo va bien, estamos bien contentos, aleluya, gloria a Dios, te amo Señor, te sirvo, te seguiré. Pero cuando viene un problema, nos desinflamos. Ya no queremos ir a la iglesia, ya no queremos orar, ya no queremos ayunar, ya no queremos leer la Biblia. ¿Para qué? Si los problemas no se me quitan, si los problemas me persiguen, pues no, que estaba dispuesto a dar su vida como Pedro por Jesús. Cuando Pedro le dijo a Jesús, no Señor, no solamente estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo, sino estoy dispuesto a dar mi vida por ti, que estaba hablando de sus emociones. Jesús le dijo, antes de que cante el gallo, te vas a negar 3 veces. El gallo va a cantar 2 veces, le dijo, y tú me vas a negar 3. O sea, que vas a estar peor que el gallo. No, Señor, yo te seguiré. Pedro, Satanás me ha pedido tu alma para zarandearte como a trigo. No seas tercos, son tus emociones, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Entonces, cuando nuestras emociones nos controlan, estamos dispuestos a todo, pero a la hora de la lucha, a la hora de la prueba, se nos acaba el corrido, se nos acaba la cuerda. Cuando el Espíritu Santo te guía, aunque tengas lucha, aunque tengas pruebas, tú estás firme. Tú estás firme. Porque nuestras emociones son volubles. Nuestras emociones, según las circunstancias, nosotros actuamos. Cuando es convicción, aunque la cosa esté color de hormiga, tú permaneces firme, adorando a Dios, así como Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se acuerda del profeta Daniel? El edicto de que si cualquier ser humano orara a cualquier Dios durante 1 mes, tenía sentencia de muerte, lo iban a echar al foso de los leones. Daniel no le importó, era por convicción que él amaba, servía a Dios. Todas las mañanas oraba, todo mediodía oraba y en las noches oraba, abría sus ventanas que daban rumbo a Jerusalén y él oraba al Padre. Y lo estaban vigilando. Cuando lo encuentran orando, lo llevan ante el rey y le dicen, mira, este hombre no te hizo caso. Él dice que primero es Dios antes que tu ley. ¿Sí o no? Dice que primero es Dios antes que someterse a los hombres. Y usted conoce la historia,
meten a Daniel en el foso de los leones y los leones no le pudieron hacer nada. Eso se llama convicción. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego los echan al horno de fuego, sucede lo mismo. El rey Nabucodonosor dice: cuando suenen los instrumentos, todo el mundo va a adorar a mi Dios que he levantado. Sadrach, Mesach y Abednego no adoraron a ningún Dios, porque ellos adoraban al Dios verdadero. Los lanzaron al horno de fuego y Nabucodonosor le dijo: les doy chance, porque eran hombres muy importantes en el reino babilónico, tenían puestos muy importantes, Dios los había exaltado. Les voy a dar chance de que se arrepientan, van a volver a tocar los instrumentos para que se postren y adoren a mi Dios. Ellos dijeron: no vamos a adorar a tu Dios, al Dios al cual nosotros servimos. Fíjese lo que ellos dijeron: al Dios al cual nosotros servimos nos puede librar de tu mano y nos puede librar del horno de fuego, pero si Él no nos librare, Él sigue siendo Dios y a Él le seguimos sirviendo. Se enojó Nabucodonosor que lo retaron y dijo: pongan el horno 7 veces más, lo máximo de calor. De tal manera estaba el horno de fuego que cuando se acercan los soldados a lanzar a Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego, las llamas, el calor, quemaron a los soldados que llevaban atados a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando avientan ellos a Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego, ellos quedan hechos chicharrón. Y ellos no cayeron al horno de fuego. Pero cuando caen Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, ellos empiezan a pasearse en el medio del fuego. Y cuando Nabucodonosor ve eso, dice que ve 4. Y luego les dice: ¿qué no mandaron a 3? Pero es que yo veo a 4 y el cuarto es como el Hijo de los dioses. Tiene semejanza del Hijo de los dioses. Eso se llama convicción. ¿Se fija la diferencia en lo que hace la convicción a lo que hace la emoción? La emoción es tierra movediza. La emoción nos hunde. Cuando hay problemas nos desanimamos, cuando hay necesidad nos desanimamos, cuando hay enfermedad nos desanimamos, cuando hay lucha nos desanimamos, cuando hay prueba nos desanimamos. Cuando hay convicción, venga lo que venga, yo le sirvo a Dios y amo a Dios y sigo adelante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Así es que la pregunta que les hago ahora: ¿qué lo está moviendo a usted? ¿Su emoción o su convicción? ¿Por qué nos vamos a dejar guiar? ¿Por el Espíritu Santo o por nuestras emociones? Entonces Jesús nunca le dijo a este hombre: sígueme. Él solo con sus emociones le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Pero vea el segundo hombre. El segundo hombre, Jesús le llama a él, le dice: sígueme. Y el segundo hombre sacó su excusa. Le dice a uno, ahí está, Mateo 8. Otro de sus discípulos dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuando este hombre le dice: Señor, deja primero que entierre a mi padre, no es que su papá había muerto, su papá no estaba muerto. Él estaba diciéndole: Señor, una vez que termine mi responsabilidad con mi familia, entonces te voy a seguir. Porque la responsabilidad de los hijos, y mayormente el del primogénito, era hacerse cargo de los papás, hasta que los papás morían. Y cuando este hombre le dice a Jesús: deja primero entierro a mi padre, estaba diciéndole: Señor, deja cumplo con mis obligaciones como hijo,
Y cuando ya mi padre muera y lo entierre, entonces te voy a seguir y te voy a servir. Entonces Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Hablando aquí, el hombre está hablando de la muerte física, mientras que Jesús está hablando de la muerte espiritual. De la muerte espiritual. Deja que los muertos, ahora, ¿cómo un muerto va a enterrar a otro muerto? Si no es que está muerto espiritualmente. Un muerto espiritual puede enterrar a un muerto físico. Entonces, lo que está diciendo Jesús dice, deja que la gente que no conoce y no ama a Dios y no quiere servirle a Dios se encargue de esas cosas que son pasajeras. Porque a ti tengo algo más importante para ti. Mira lo que le dice Jesús. Permite primero que entierre a mi padre. Vamos a leer ahí en Lucas 9, del 57 en adelante. Lucas 9. Mire lo que Jesús dice. En el versículo 59, Lucas 9, 59, es el pasaje paralelo de los evangelios sinópticos. ¿Ya lo tiene allí? Lucas 9, 59, dijo otro, y Jesús le dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el evangelio de Dios. ¿Qué propósitos tenía Jesús con este otro hombre? Lo que Jesús le está diciendo, yo tengo un propósito eterno para ti. No te preocupes por esas cosas que cualquiera puede hacer. Tú ve y anuncia mi reino. Pero mire lo que sigue diciendo acá Jesús. Ve y anuncia el reino de Dios. Verso 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor. Mire las emociones hablando, porque al otro tampoco Jesús le habló. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás y es apto para el reino de Dios. Todos nosotros aquí tenemos familia, pero hay familia que nos puede estorbar para que nosotros le sirvamos a Dios. Pueden ser hijos, pueden ser padres, pueden ser hermanos, pueden ser cónyuge. Entonces nosotros debemos saber cómo debe ser nuestra relación correcta con nuestros seres queridos y en nuestras relaciones interpersonales, porque también pueden ser amigos, conocidos. ¿Cuánta gente usted cree que se pierde por los amigos? ¿Por qué no pueden dejar los amigos? Entonces cada uno de nosotros debemos de ser sabios. Si tenemos amistades, deben ser amistades que nos suman, no que nos restan, no que nos absorben. Deben ser amistades que nos animan a servirle al Señor. Deben ser amistades que nos animan a que la voluntad y el propósito de Dios se cumplan en nuestra vida, que nos ayudan a que la voluntad y el propósito de Dios se cumplan en nuestra vida. Si usted tiene una amistad que dice, ay, ¿para qué vas a la iglesia, hombre? Aléjese de esa amistad porque no le está sumando. Puede tener una amistad, un familiar,
un hijo, un padre. Y usted debe ser sabio con quién se relaciona. Entonces, hay relaciones tanto de amistad como de familia que nos pueden alejar de la voluntad y el propósito de Dios. Pero a veces nosotros somos tan responsables y es que yo tengo que apoyar a mi esposa, yo tengo que apoyar a mi esposo. ¿Qué dice Dios al respecto? Vamos a mirar la Biblia. En el capítulo 5 del libro de los Hechos nos habla de un matrimonio. Que sirvió de ejemplo de qué es lo que no debemos de hacer, cosas que a Dios no le agradan. Esta pareja se llamaba Ananías y su esposa Zafira. En el tiempo donde ocurre esto, dice la Biblia que todos los hermanos vendían sus propiedades, sus casas, y lo que les daban lo traían a los pies de los apóstoles para que lo repartieran para toda la iglesia. Entonces este matrimonio, el esposo se llamaba Ananías, y Ananías y Zafira tenían su casa, su propiedad. Y le dijeron al apóstol Pedro: nosotros vamos a vender nuestra casa y lo que nos den lo vamos a dar para el ministerio, para la iglesia. Dijo Pedro: está bien. Yo me imagino que Ananías y Zafira dijeron: hermanos, en la hora de las peticiones les pedimos que Dios nos dé un comprador porque queremos donar nuestra propiedad para donarlo a la iglesia. Y me imagino que estuvieron orando. Es lo más normal que pudo haber pasado. El caso es que encontraron un comprador para su casa, vendieron su propiedad, y cuando ellos tienen el dinero, los $200,000, dicen: ay, es mucho dinero, ¿cómo voy a dar todo esto para la iglesia? Y luego Ananías le dice a Zafira: oye, amor, si agarramos 50,000, ¿qué? ¿Y qué cree que le dijo Ananías? Sí, mi amor, no lo merecemos. Con 50,000 podemos irnos de vacaciones a Cancún, y luego regresamos, y luego nos vamos a Europa, y luego nos regresamos y nos vamos a no sé dónde. Y nadie sabía lo que estaba pasando. ¿Pero qué cree? Dios sí sabía. El Espíritu Santo sí sabía lo que estaba pasando. Entonces, cuando ya reciben el dinero, ellos agarran una parte del dinero para ellos, uso personal. Y parecía que todo estaba bien porque era para uso personal. ¿De quién era el dinero? De ellos. ¿De quién era la propiedad? De ellos. Y ahí, hasta ahí está bien. Pero cuando Ananías viene con el pastor Pedro, Ananías le dice a Pedro: pastor, vendimos ya nuestra propiedad y traigo el dinero para la iglesia. Y dio los $150,000. Y el Espíritu Santo le revela a Pedro que no habían vendido la propiedad en $150,000. Entonces Pedro le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón de engaño? Porque no era necesario que tú trajeras los $150,000 y te hubieras quedado con que es tu casa, es tu propiedad, es tu dinero. Pero tú le dijiste a Dios que en esto habías vendido tu propiedad y tú no la vendiste en esto. O sea, si tú le dices a Dios: Señor, te voy a dar esto, no hay problema. Pero tú estás aparentando algo que no es. Tienes la apariencia de piedad, pero estás lleno de mentira, lleno de engaño. Y no has engañado a los hombres, no me has engañado a mí, has engañado al Espíritu Santo. Y cuando le dice eso Pedro, Ananías se muere. Cae el juicio de Dios.
por dar una ofrenda de $150,000. ¿Qué le parece? Agarran a Ananías, van y lo entierran. Como a las 3, 4 horas llega la esposa Zafira. Y Zafira le manda a hablar Pedro y le dice: hermana, vendieron en $150,000 su propiedad. Sí, hermano, ya vino mi esposo y le dio la ofrenda. Mentirosa alcahueta. Mira, ahí vienen entrando los jóvenes que fueron a enterrar a tu esposo y también a ti te van a enterrar por mentirosa y alcahueta. ¡Pum! Cayó muerta. ¿Ella a quién estaba apoyando? A su esposo. Es que tengo que apoyar a mi esposa. En lo correcto apoye, en lo incorrecto no lo apoye. El matrimonio, la pareja, es para ayudarnos. Si yo estoy haciendo algo incorrecto, mi esposa me tiene que corregir, no apoyar. Si mi esposa está haciendo algo incorrecto, yo como esposo, ¿qué tengo que hacer? Corregir, para que todo vaya bien. Pero el problema es que nosotros no lo entendemos, y entonces a veces esas relaciones que se convierten en relaciones tóxicas nos alejan de la voluntad y del propósito de Dios. Es que yo lo amo tanto. ¿Qué le pasó a Adán y a Eva? Adán no fue engañado. La que fue engañada fue Eva. Pero Adán prefirió apoyar a su esposa. Y ahora nosotros estamos pagando las consecuencias. ¿Por qué? ¿Qué hubiera sucedido si Adán no apoya a su esposa? ¿Qué hubiera sucedido? ¿Qué creen ustedes que hubiera sucedido? Ya pensaron, ¿verdad? Dios le hubiera hecho otra Eva a Adán. No, no hubiera hecho Dios otra Eva a Adán. ¿Qué hubiera sucedido? Adán se queda en el paraíso y Eva fuera del paraíso. ¿Qué hubiera sucedido? Está interesante, ¿no es cierto? Pues Dios se las hubiera arreglado para que hubiera habido redención allí mismo en el huerto del Edén. Pero no, Adán prefirió apoyar a su esposa sabiendo que estaba mal, sabiendo que había desobedecido a Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado con nuestras relaciones familiares e interpersonales. No podemos que Dios desaprueba. Así sea mi esposo, sea mi papá, sea mi mamá. ¿Qué sucede hoy en día? ¿Por qué mucha gente no quiere seguir a Dios? Porque es que lo que nos enseñaron nuestros padres y lo que nos enseñaron nuestros padres está correcto. Pregunto, ¿está correcto? Muchas cosas de las que nos enseñaron nuestros padres fue mentira, fue engaño, y no podemos seguir el engaño y la falsedad y la mentira. Amamos muchos a nuestros papás y tienen su lugar, amamos muchos a nuestros hijos y tienen su lugar, pero no podemos amarlos más que a Dios. No podemos amarlos más que a Dios. Por eso murió Ananías y Zafira, o más bien Zafira por apoyar a su esposo. Cuando Zafira le ve haber dicho: no, viejo, no podemos hacer eso. Tú le prometiste a Dios eso y cúmplele, porque la Biblia lo dice en Eclesiastés 5. Eclesiastés 5 dice que si tú le prometes a Dios algo, más vale que le cumplas, porque Dios no se complace con los que prometen y no cumplen. Dios no se complace. Dios agarra en serio todas las promesas que nosotros le hacemos. Y luego dice: si no vas a cumplir, mejor no prometas. Por eso le dice ahí mismo en Eclesiastés, el contexto dice: por eso que cuando tú vengas a la casa de Dios, siéntate adelante, no atrás, para que escuches mejor, porque atrás te descuidas, pero estás enfrente y estás recibiendo todo. Entonces nuestras relaciones interpersonales, nuestras relaciones familiares nos pueden alejar de caminar, que caminemos nosotros con Dios. Entonces, ¿cuánto yo debo de amar a mis padres? ¿Cuánto yo debo de amar a mis hijos? ¿Cuánto yo debo de amar a mi esposo, a mi esposa? Lo debes de amar mucho, pero no más que a Dios.
Por eso cuando a veces escuchamos frases como cuando un padre le dice a sus hijos, es que te amo, es lo más que amo en la vida. Esa frase está reprobada delante de Dios. Usted no puede amar a su hijo más que todo en la vida. Primero debe ser Dios sobre todas las cosas. Tenga cuidado cuando haga esas expresiones. Porque usted, cuando hacemos esas expresiones, sentimos el amor por nuestros hijos y nuestros seres queridos. Pero cuando hacemos esas expresiones, estamos haciendo a un lado a Dios. Se nos olvida que fue Dios que nos dio los hijos, fue Dios que nos dio el esposo, la esposa, fue Dios que nos dio nuestros padres, fue Dios que nos dio nuestros hermanos. ¿Me explico? Y hacemos esas expresiones que estamos haciendo. Es que lo más importante en mi vida eres tú. El más importante en la vida debe ser Dios. No el esposo, no la esposa, no los hijos, no el papá, no la mamá, no los hermanos, ni el trabajo, ni nada. Pero cometemos esos errores por nuestras emociones y sentimos ese amor. Es maravilloso el amor, hermanos. Imagínense si no existiera el amor, estuviéramos secos. ¿No es emocionante estar enamorado? ¿No es emocionante amar a una persona? Es muy emocionante, es maravilloso que Dios haya puesto en nosotros esas emociones y esos sentimientos, pero no podemos poner ese amor por un ser humano antes que nuestro amor por el Señor. Estos hombres les impidió seguir a Jesús porque primero eran sus obligaciones familiares. Y primero debe ser el Señor. Mire, vamos a leer unas escrituras. Ya se nos fue el tiempo. ¿Terminamos con el tema o lo dejamos para la próxima? ¿Terminamos? Bueno. Ahí le echan la culpa. ¿Quién dijo terminamos? Ah, bueno, pues terminemos. Terminemos pues, si es así. Vamos allí en Mateo 10. Vamos a abrir nuestro Mateo 10. Ya vamos a terminar. Pero es muy importante que entendamos qué papel deben tomar nuestros seres amados en nuestra vida. Mateo 10 les dije, ¿verdad? Si hay un pajarito por ahí, ¿verdad? Miren el versículo 34. Versículo 34 en adelante. Lo que el Señor Jesús habla con respecto a nuestras relaciones familiares. Todos tenemos hermanos, todos tenemos hijos, todos tenemos esposos, los que estamos casados, casadas, en fin. Pero miren lo que Jesús dice: no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para ponerla en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué les parece? ¿Cuánto debemos amar a nuestro papá, a nuestra mamá? ¿Cuánto debemos amar a nuestros hijos? ¿Cuánto debemos amar a nuestros cónyuges?
lo suficiente los debemos de amar, pero no más que a Dios. Nunca debemos de poner en primer lugar a nuestros seres queridos antes que a Dios. Nunca. Ahora, cuando acá el Señor Jesús dice, no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Quiso decir Jesús esto, que muchas veces usted, por servirle a Dios, su familia se le va a poner en contra. Eso es lo que quiso decir. Por servirle a Dios, sus padres se le van a poner en contra. Por servirle a Dios, sus hijos se le van a poner en contra. Por servirle a Dios, sus hermanos se le van a poner en contra. Es lo que quiso decir Jesús. Usted debe de estar dispuesto a pagar ese precio. Aunque su padre y su madre le dejen, Dios con todo ello le recogerá. Entonces a veces, mire, en mi caso personal, yo fui el primer cristiano en mi familia. Se me pusieron en contra, se burlaban de mí. Mi papá, ya no quiero que vayas a la iglesia, y mi papá era un señor, créalo, terrible. Yo me acuerdo, yo tenía 16 años, y ¿sabe qué, papá? Le dije, aunque usted me corra de la casa, yo no voy a dejar de seguir a Dios. Prefiero irme de la casa. Yo no sabía qué le estaba diciendo a mi papá, pero haga cuenta que lo desarmé y se quedó mi papá. Ya no pudo decirme nada, pero yo ya estaba amenazado, que él no quería un cristiano en su casa, y en esa casa éramos católicos, apostólicos y remonos. Todos estamos muy guapos, remonos. Y mis hermanos se burlaban de mí. Padrecito, el Rafa, estaba terrible el Rafa. Se me arrodillaba a media calle. Cuando llegamos, que coincidíamos ahí, en la casa de mi mamá, se me arrodillaba, padrecito, confiésame, persíname, padrecito. Y fue el primero que cayó, pero si bien convertido al Señor. En fin. Y bueno, son cosas que tenemos que pagar cuando sucede. No que Dios quiera eso, pero lo que Jesús dijo fue que a veces va a suceder eso por servir al Señor. Porque hay una promesa. La promesa es que creas en el Señor Jesús y tú y toda tu casa serán salvos. Pero tienes que pagar el precio de poner a Dios en primer lugar. Ahora, gracias a esa decisión que yo tomé hace muchos años, la mayoría de mi familia conoce a Dios. Pero empezó por un chavalito, yo tenía 16 años, que le entregué mi vida a Jesús con todo mi corazón, y sigo amando a Jesús con todo mi corazón. Y no me arrepiento de haberme arrepentido, y no me arrepiento de haberle dado mi juventud al Señor. Es lo más maravilloso que me ha sucedido. Pero a veces suceden esas cosas que usted debe estar dispuesto a pagar ese precio. Amén. Jesús fue claro. ¿Qué dijo? El que ama más padre, madre, hijo, hija más que a mí, no es digno de mí. O sea, se lo voy a parafrasear en español. Si usted ama más a sus seres queridos, usted no va a entrar al cielo. Así de sencillo. Usted no entra al cielo. Usted no entra al cielo. Y amamos a nuestros seres queridos lo suficiente, pero no más que a Dios. Pero mire, hay algo más que dijo el Señor Jesús en Mateo
Déjenme buscar otro texto más tremendo. Y aquí lo traía y no lo encuentro. Hay otra porción de la escritura, el pasaje paralelo. A ver, se me hace que es Lucas. Donde Jesús habla lo mismo, pero con otras palabras. Vamos allá a Lucas 12, a ver si es allí. Sí, Lucas 12. $49 en adelante. A ver si es allí. Lo apunté aquí, no lo encuentro. En el 49, mire lo que dice. ¿Lo podemos leer? ¿Quién le da lectura? Sí. Síguele. ¿Qué más dice? Hasta ahí, ¿verdad? Está diciendo el Señor Jesús que la cosa de pronto se va a poner difícil. Pero hay otros versículos que no los encontré ahorita. No me está dando el servicio. Bueno, pero Jesús dice, el que no aborrece padre o madre, el que no aborrece hijo o hija, el que no aborrece esposo o esposa, no es digno de mí. Jesús en Mateo nos dice el que ama más. En este otro evangelio dice el que no aborrece a padre o madre, hijo o hija, esposo o esposa. ¿De qué está hablando Jesús? Cuando Jesús usa estas palabras de aborrecer, no está hablando de lo que nosotros entendemos por aborrecer, sino que está haciendo, se llama la figura que el Señor usó para darle la importancia que nosotros debemos amar a Dios en primer lugar, antes que nuestros seres queridos. Usó una figura que se llama la hipérbole. La hipérbole es cuando nosotros exageramos alguna verdad o algo que queremos hablar para que la gente lo entienda. Por ejemplo, ¿cuántas veces usted ha estado diciéndole a su hijo o a su hija, no lo hagas, no lo hagas y no lo hagas? ¿Cuántas veces? Y lo hace. ¿Y cómo le decimos? Te dije 1000 veces que no lo hicieras. Ahora la pregunta, ¿hemos usado esa expresión? Ahora la verdad, ¿le dijo 1000 veces? No. No le dijo 1000 veces, ¿verdad que no? Pero ¿por qué decimos te dije 1000 veces que no hicieras eso? Te dije 1000 veces. Porque estamos usando una hipérbole. O sea que queremos denotar la importancia de lo que le estamos diciendo y lo exageramos. O lo exageramos o lo minimizamos. ¿Cuántas veces nosotros usamos esta frase? No es para nada, no es para tanto. Lo estamos
minimizando o lo estamos exagerando. Eso se llama hipérbole. Eso fue lo que Jesús usó acá. Cuando dice, el que no aborrezca padre o madre, está usando una hipérbole, exagerando la verdad de que debemos de poner en primer lugar a Dios. No quiere decir que debemos aborrecer a nuestros padres. ¿Qué dice la Biblia con respecto a nuestros padres? Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen y seas bendecido, ¿sí o no? Debemos de honrarlos, pero no más que a Dios. Es el límite de nuestro respeto, de nuestra honra, de nuestro amor a nuestros padres, a nuestros esposos, a nuestra pareja, a nuestros hijos, es que no debe de pasar el límite de Dios. Dios es primer lugar. Así se enojen nuestros hijos, se enoje nuestro cónyuge, se enoje quien se enoje, primero es Dios. Amén. Pero a veces nuestra familia se convierte en nuestro tropiezo, en nuestro tropezadero. Porque a veces doblamos nuestras manos. Ay, es que, pues, yo le digo, yo tengo familia y conozco gente que no pueden servir a Dios. Porque, yo cómo ir a la iglesia el domingo si es el único día que veo a mis hijos. Entonces, ¿quién es más importante para ellos? ¿Dios o sus hijos? ¿Quién? Sus hijos. Y conozco familias, hermanos, créanlo, familias, podríamos decir familias envidiables. ¿Sabe de lo que le estoy hablando? Buenas familias, pero van rumbo al infierno por no poner a Dios en sus vidas y van rumbo al infierno. Y quizás nuestras familias no son perfectas, y creo que no son perfectas. Tenemos tantos errores y muchas luchas y muchas pruebas, pero estamos intentando de agradarle a Dios. ¿Me explico la diferencia? No somos los perfectos, no somos quizás a veces la familia ejemplar, pero nos estamos esforzando en buscar y agradar y hacer la voluntad de Dios. Que a veces hay familias que dice uno, guau, qué tremenda familia, pero van rumbo al infierno. Porque no toman a Dios en cuenta para nada. Y en esta vida todos vamos de pasada. En realidad esta vida que hoy tenemos es la vida más insignificante que vamos a vivir. Lo que vivimos aquí en la tierra es lo más insignificante que vamos a vivir. Porque esta vida, ¿cuántos años nos dura? La Biblia dice que 70 y a los más robustos 80. Es lo que más vamos a poder vivir. Algo otros pasarán 90, pero ya con mucho dolor y todo eso, ¿cierto? Pero de aquí la siguiente vida es la verdadera, la vida eterna, la eternidad. Y nosotros vamos a escoger si vamos a estar con el Señor o vamos a estar lejos del Señor. Ahora sí, aquí en esta vida nos cuesta apartar tiempo para buscar a Dios. Nos cuesta apartar tiempo para estar en la presencia de Dios. Nos cuesta, nos duele venir a la iglesia. Nos duele venir a la casa de Dios. Nos duele buscar a Dios. ¿Usted cree que en la eternidad usted va a estar alabando a Dios toda la eternidad? No, hombre, si aquí no pudo, menos allá. Menos allá. Alguien dijo, y con esto termino. Alguien dijo, si tu fe no te alcanza para ir a la iglesia, menos te va a alcanzar para entrar al cielo. Menos. Se está luchando aquí y se le hace un sacrificio venir a la iglesia, se le hace un sacrificio levantarse temprano, se le hace un sacrificio venir a la oración. Pues ¿qué va a hacer en la eternidad? Que allá es 24/7. Allá no es 2 veces a la semana, allá no son 3 veces a la semana, allá no son 2 horas el domingo, ni 1 hora el miércoles. Allá es 24/7. Todos los días,
toda hora. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué va a hacer? ¿Se fija la lucha que tenemos? Que la carne no quiere. Nuestra naturaleza carnal no quiere esforzarse. Ay, es que ando cansado. Ay, es que mis obligaciones. Ay, es que tengo que preparar el almuerzo. Ay, es que tengo que preparar la ropa para mañana. Ay, es que tengo que preparar a los niños para la escuela. Sí es cierto todo eso, pero primero debemos de poner a nuestro Dios, porque un día vamos a dejar todo esto vamos a dejar: el trabajo, la casa, las obligaciones, el esposo, los hijos, los papás, todo, y vamos a ir delante del Señor. ¿Sí o no? Entonces esforcémonos ahorita que podemos a poner a Dios en primer lugar, y nuestros seres amados tienen su lugar, nuestro esposo tiene su lugar, nuestros hijos tienen su lugar, pero no tienen el lugar de Dios. Y si usted pone a Dios en primer lugar, entonces la lucha que tiene con su familia, Dios va a cambiar el corazón de sus hijos y de su familia. Se lo digo por experiencia. Se lo digo por experiencia. Nosotros somos una familia muy numerosa y gracias a Dios la mayoría ya conoce al Señor. Pero todo empezó con una semillita, con una semilla. Póngase sobre sus pies. Entonces tenemos una promesa de parte del Señor, que si nosotros le servimos al Señor, nuestra familia también va a ser alcanzada. Pero a veces hay que pasar esa lucha, hay que pasar esa prueba. Cuando ellos vean que en realidad amamos primero a Dios más que a todos, ellos van a querer lo que tú tienes. Aquí hay un altar, si quiere pasar al altar.